Bueno, los años 70 fueron un momento de inflexión en el siglo XX porque se corta todo un largo periodo que había tenido que ver con el Estado benefactor, lo que algunos autores han llamado los años dorados o los 30 gloriosos, para referirse al periodo que se dio entre el 45 y el 75 en la posguerra, donde el Estado benefactor, las políticas keynesianas, el crecimiento de la producción, de los salarios, de las ganancias, iban emparentados unos con otros. Comienzan a pasar distintas situaciones y comienza a haber entonces una crisis creciente que se detona con la crisis del petróleo. Simultáneamente empieza a haber cada vez más escucha para unas personas que en economía eran absolutamente marginales, que son los fundadores del neoliberalismo contemporáneo desde el punto de vista de la economía, que digamos, no se llaman a sí mismos neoliberales, se llaman economistas neoclásicos, pero en definitiva van a seguir el pensamiento de Friedrich von Hayek, de Milton Friedman, y particularmente este último va a tener una influencia enorme a través de la Escuela de Chicago en economistas que van a tener responsabilidades cada vez mayores en América Latina, primero en Chile, donde quienes van a manejar la economía están directamente vinculados a Milton Friedman, y luego en la Argentina, justamente a partir de dos dictaduras que se van a instaurar en Chile primero en 1973, derrocando al gobierno democrático del presidente Salvador Allende e instaurando una dictadura que a sangre y fuego impone absolutamente condiciones totalmente distintas de las presentes hasta ese momento. El mismo esquema va a suceder en Uruguay en 1974, en Argentina en 1976, donde el ministro de Economía, Martínez de Hoz, va a estar vinculado directamente a estas ideas, con la idea de retirar por completo toda función del Estado, reprimir a los movimientos populares y en particular el movimiento obrero organizado y lograr un cambio absoluto en cómo se daba la correlación de fuerzas existente hasta ese momento. Esto va a iniciar una época que en el mundo va a tener diferentes situaciones, pero que va a llevarnos a hablar de globalización. ¿Por qué? Porque la globalización va a comenzar a partir de los años 70 justamente con distintos procesos que están vinculados a la financiarización de la economía, esto en el mundo en general, pero particularmente en los grandes países desarrollados, la puesta en común de los mercados financieros de Nueva York, Londres, Tokio, que eran las tres principales bolsas del mundo y lo siguen siendo el día de hoy, y la aparición de una cantidad de nuevos instrumentos financieros, de la deuda externa, que va a especialmente ser asumida por los países de América Latina, justamente a partir de estas dictaduras militares que mencionaba anteriormente, y la llegada al poder de gobiernos de cuño neoliberal o neoconservador, como fueron Reagan en Estados Unidos, Margaret Thatcher en Gran Bretaña, y el gobierno de Kohl en Alemania. Pero todo esto va a estar vinculado a una cantidad de cambios que van a comenzar a profundizarse en los 80 y en los 90, que Margaret Thatcher va a bautizar con la sigla en inglés TINA, que significa There is no alternative, o sea, no hay alternativa, lo que llevó a que muchos hablaran de pensamiento único. En los años 90, en América Latina, esto va a traer consecuencias vinculadas a una serie de cambios que también tenían que ver con el régimen político. ¿Por qué? Porque los años 90 son un momento en el cual en diferentes partes del globo, pero en América Latina también, van a aparecer una nueva situación con respecto a las democracias, que son las democracias delegativas. ¿Y qué son las democracias delegativas? Bueno, son situaciones que tienen que ver con esta nueva realidad en la cual una dictadura ya parece no ser aceptable, una dictadura sangrienta como los años 70 no es admisible, pero es necesario que se sigan aplicando políticas que van a contramano de los intereses de los votantes. ¿Cómo se hace esto? Convocando de una manera difusa a votar por un candidato que promete hacer cosas que luego no hace y dice que tiene legitimidad para hacer cualquier cosa porque ha sido electo presidente o su partido y su gobierno son producto de la votación popular. Es decir, hay una legitimidad de origen, porque efectivamente ha sido electo. El caso en la Argentina, que inspiró a Guillermo O'Donnell justamente a hablar de esto, es el de Menem. ¿Por qué? Porque Menem prometió revolución productiva, salariazo, y lo que hizo fue todo lo contrario. De hecho, su primer gobierno estuvo matizado por esta contradicción entre lo que había prometido en campaña, la historia del peronismo que había ido en la Argentina vinculado al Estado benefactor y a una cantidad de cuestiones que eran
en general favorables a los sectores populares, y justamente un gobierno de esa extracción que llega y hace exactamente lo contrario, y que todo el tiempo va a justificar su acción sobre la base de la legitimidad de los votos. Ahora, no es el único gobierno que apela a esto, hay otros gobiernos que han hecho esto, y gobiernos más recientes, inclusive, que han prometido cosas en campaña y han hecho exactamente lo contrario, y después dijeron cosas tales como las que el propio Menem había dicho, que es que si hubiera dicho esto en la campaña no me votaba nadie. Ahora, esto no es solamente en América Latina, sino que en otras partes del mundo también han sucedido cosas parecidas. Y además apelación a discursos muy generales, como incluso puede ser el carácter del discurso del presidente Trump en los Estados Unidos para ganar frente a su candidato opositor demócrata. Ahora, el menemismo y las políticas económicas de Carlos Menem en la Argentina fueron de la mano de un conjunto de otras políticas seguidas en países de la región, pero también en Europa en los años 80, que tienen que ver con lo que se denominó Consenso de Washington. Y ese Consenso de Washington lo que suponía era un concepto de premisas destinadas a terminar de destruir lo poco que quedaba del Estado benefactor. Esto significa retirar al Estado de toda función que signifique igualar en beneficio de los más débiles, favorecer por completo el dominio del control del mercado, es decir, de los grandes grupos capitalistas sobre la economía, eliminar toda regulación, eliminar toda posibilidad de avance de los sectores populares que pudieran ponerle alguna clase de control, y además construir un control ideológico, mediático, a partir justamente de la nueva realidad que la globalización hace posible, que tiene que ver con los medios de comunicación, con la aparición de Internet, con nuevas formas de comunicación, que terminan legitimando algo que durante mucho tiempo fue resistido, la idea del sálvese quien pueda, la idea de que hay winners and losers, o sea, ganadores y perdedores, que son ajenas a buena parte de las tradiciones políticas y sociales del siglo XX, donde la idea de solidaridad, de cooperación, de trabajar con el otro, habían sido mucho más importantes que la idea de yo me salvo, no me importa el de al lado. El neoliberalismo hace mucho en relación con esto y también va a generar nuevos ganadores y perdedores, con la idea, además, terrible, mefistofélica, de que los perdedores son ellos mismos los que han perdido, son ellos mismos los que no han sabido, como si quedarse sin empleo, como si que no te aumenten nunca el sueldo fuera algo que uno quisiera o algo sobre lo cual uno pudiera incidir. Los años 90 instauraron en la Argentina este criterio con el menemismo y comenzaron a ser desarrollados también en otras partes de América Latina con el mismo criterio. Como digo, no es un tema solamente de América Latina, los gobiernos en el mundo occidental en general han ido por este lado, y cuando ha habido alguna situación distinta, como puede ser en un momento que no llegamos a analizar en la materia, que es a partir del siglo XXI, con los gobiernos post-neoliberales en América Latina, se han producido una serie de problemas en relación con esos gobiernos vinculados justamente a los grandes centros de poder económico y financiero que no son nacionales, no son locales. Entonces, durante esos periodos, lo que sucedió, los periodos del neoliberalismo, que ahora ha regresado también luego de esta etapa de los gobiernos post-neoliberales, es que se va desmantelando lo poco que queda del Estado benefactor y se hacen promesas vacías respecto de un futuro mejor, donde las cosas van a estar mejor, y efectivamente esto no sucedió en los 90, solamente sucedió de un modo circunstancial cuando se logró frenar la inflación a partir del plan de convertibilidad, pero trayendo como consecuencia enormes condiciones peores para la industria, y se da un nuevo proceso de desindustrialización que había comenzado en la Argentina con la dictadura militar, en un país que tenía bastante desarrollo industrial, sencillamente porque al haberle puesto un cepo al crecimiento no al crecimiento, sino a la posibilidad de la flotación cambiaria, se establecía por ley que el peso argentino valía igual que $1, y esto limitaba enormemente las posibilidades. Pero si fuera esta la única medida, no sería tan grave. Hubo muchas otras que fueron en un sentido cada vez más en contra de la producción industrial, más a favor de los servicios y más a favor del agro. Los sectores tradicionales, sobre todo el agro, de la economía argentina, que no alcanzan nunca a producir un bienestar para el conjunto de la población. Esto fue lo que las políticas del menemismo hicieron, que las políticas posteriores del gobierno de la Rúa no terminaron de desmantelar, y que estalla drásticamente en el 2001 con la crisis.